Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Elizabeth Belén González Medina. Estoy cursando la maestría en Derecho Laboral y Seguridad Social. Y el día de hoy voy a presentar mi exposición final, lo que se conoce como producto final para esta materia. Voy a comenzar a proyectar el material que preparé para esta exposición. Bueno, pues la materia es procedimientos de afiliación a la seguridad social y el propósito de esta exposición es identificar los trámites de inscripción y baja de los trabajadores mediante los procesos correspondientes y las obligaciones del empleador para aplicarlos en el ámbito organizacional. Bueno, pues antes que nada debemos de empezar con los fundamentos legales. El artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos menciona que este va a garantizar el derecho a la seguridad social, la salud, la vivienda, la jubilación, entre otros. Posteriormente bajamos a lo que es la Ley de Seguridad Social o Ley del IMSS, como regularmente la conocemos, que es aquella que regula el sistema de seguridad social en México y establece los derechos y obligaciones tanto para empleadores como para trabajadores. Aquí es importante mencionar esta parte, justamente no solamente para la ley del seguro social, el patrón es que tiene obligaciones, también el trabajador, y más adelante vamos a saber el por qué, pero básicamente en su parte de la afiliación. La ley del Infonavit que establece normas, reglas y obligaciones para el financiamiento y otorgamiento de crédito para vivienda a los trabajadores. Esto lo vimos inclusive en otras clases, que al momento de que un trabajador se le da de alta en el Seguro Social, no es necesario hacer ningún trámite adicional para que también tenga este derecho a poder obtener, mediante cumpliendo los requisitos, el poder obtener un crédito para la vivienda. Y por último, la ley del SAR, Sistema de Ahorro para el Retiro, que establece las condiciones y requisitos para la apertura y administración de las cuentas individuales de ahorro para el retiro. Posteriormente, de todas estas leyes y normas se desprenden los fundamentos que dan validez y certeza al sistema de seguridad social. Esto creo yo es sumamente importante que primero lo revisemos antes de dar paso a cómo son todos los procesos y procedimientos para la afiliación de un trabajador. ¿Por qué? Porque justamente estos fundamentos son los que van a asegurar la protección social de los trabajadores y sus familias. El primero es de universalidad. De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, la seguridad social se considera un derecho universal para todos los trabajadores y sus familias. Como ya hemos platicado muchísimo a lo largo de casi más de un año de lo que es esta maestría, no solamente los trabajadores tienen estos derechos, cuales sea que sean tanto de manera laboral como de manera de seguridad social, sino también es extendible a sus familias. Llámese de forma ascendente, de forma descendente, inclusive hacia los colaterales cuando les aplique. Esto implica que todos los empleados, independientemente de su situación laboral o nivel de ingresos, tienen derecho a acceder a la protección social y a los beneficios establecidos en la ley. Por eso las empresas juegan un papel fundamental, ya que ellas son la puerta de entrada, la puerta de acceso a la protección universal básica. Por lo tanto, y reitero, es el empleador quien tiene la obligación de, al momento de asegurar a un trabajador que él pueda acceder a todo lo que posteriormente vamos a comentar. La solidaridad implica que los empleadores y los trabajadores contribuyen al sistema a través de pago de cuotas y cotizaciones derivadas de su trabajo. Estas contribuciones se utilizan para financiar los servicios de seguridad social y se distribuyen de manera equitativa para garantizar el acceso a todos los beneficiarios. ¿Esto qué implica? Justamente hablando precisamente de lo que yo platicaba anteriormente. También los trabajadores tienen obligaciones a este respecto, los cuales, cuando no son trabajadores de salario mínimo, deben también contribuir con una retención del porcentaje que les vaya correspondiendo respecto a todas las ramas del Seguro Social y también parte del Infonavit. Por lo tanto, aquí quiero hacer este énfasis y es sumamente importante poderlo comprender. Aquellos trabajadores que no ganen el salario mínimo tendrán que contribuir con su porcentaje correspondiente. Pero si son trabajadores de salario mínimo, no tendrán o no serán susceptibles de ninguna retención para este efecto. ¿Quién va a cubrir esos porcentajes? Entonces, los va a absorber íntegramente el patrón.
¿Cómo esto se determina? Se determina a través de un salario base de cotización. Se tiene que hacer el cálculo pertinente y también va a variar de un trabajador a otro. Punto número 1, dependiendo de su cuota diaria o su sueldo diario. Posteriormente, las prestaciones a las cuales tenga derecho, si son solamente las prestaciones de ley, o si son prestaciones superiores, o si tienen previsión social, o si tienen más beneficios, inclusive que el patrón vaya otorgando, va a variar. Pero bueno, suponiendo que es un trabajador con las prestaciones básicas de ley, que es el aguinaldo, la prima vacacional y los días de vacaciones, por lo menos 12 años al primer año y subsecuentemente va a ir aumentando, bueno, pues también este salario base de cotización va a ir aumentando año con año. Vámonos ahora con el de integralidad. La Ley de Seguridad Social establece un enfoque integral de la seguridad social, abarcando diversas áreas como la salud, la maternidad, los riesgos del trabajo, la invalidez, la vejez, la cesantía en edad avanzada y la muerte. Hasta antes de la vivienda, todas estas son ramas que el Seguro Social, mediante porcentajes, va aplicando, como lo acabo de comentar en la lámina anterior, dependiendo cuánto porcentaje es para el patrón, cuánto porcentaje es para el trabajador, y aquí también el Estado entra y contribuye con un porcentaje. ¿Esto qué significa? Significa que la seguridad social no solamente se limita a la atención médica del trabajador, sino va justamente a dar la seguridad social integral, es decir, el bienestar y la protección hacia el trabajador y hacia sus familias. La sustentabilidad financiera, que también se asegura de que los recursos sean administrados de manera eficiente y que existan mecanismos de financiamiento adecuados para garantizar la sustentabilidad financiera del sistema de seguridad social. Esto implica establecer políticas de recaudación de cuotas y cotizaciones, así como de administración de los recursos para asegurar la viabilidad a lo largo del plazo del sistema. Vamos a entrar ya de lleno a lo que son los tipos de afiliación que existen para un trabajador, ¿vale? De entrada, bueno, pues ya lo sabemos, no es en la ley del Seguro Social la que me marca cómo se debe de hacer. Quien me lo marca es el reglamento de la ley del Seguro Social en materia de afiliación, clasificación de empresas, recaudación y fiscalización. Aquí vamos a encontrar este artículo que me va a dar pauta para todo lo subsecuente. Artículo 1, fracción 1. El registro de los patrones y demás sujetos obligados, así como la inscripción de los trabajadores y demás sujetos del aseguramiento del régimen obligatorio. Creo yo que vale la pena explicarlo. El régimen obligatorio es justamente cuando hay una relación laboral, cuando hay un empleador y hay un trabajador. No hay vuelta de hoja, aquí no se valen continuaciones voluntarias o el régimen voluntario, aquí es un régimen obligatorio. Como su nombre lo indica, el patrón está obligado a asegurar al trabajador. Posteriormente, ¿qué necesito para yo dar de alta a un trabajador? Necesito forzosamente que el trabajador tenga un número de seguridad social. Necesito su CUR y necesito su INE. También vale aquí la pena aclarar que también para efecto del timbrado de una nómina, para que ya por la parte fiscal pueda ser deducible todo lo que son las cuotas que el patrón va a pagar por el trabajador, o inclusive su salario, o inclusive los enteros de las retenciones del Seguro Social, tiene que tener ese trabajador una constancia de situación fiscal bajo el régimen de sueldos, salarios y asimilados, sueldos, salarios y asimilados a salarios. Así es como se conoce el régimen. Pero básicamente, al ser un trabajador que cumple con todos los requisitos de la subordinación, de tener, obviamente, la prestación de un servicio personal subordinado y de recibir una remuneración por su trabajo, bueno, debe de estar como sueldos y salarios, ¿vale? Anteriormente, aquí quiero hacer una aclaración. No todo esto se hacía en papel. Teníamos las AFIL, que vamos a mencionarlas más adelante, todas las AFIL. En este caso, para la afiliación de un trabajador en ventanilla en la subdelegación es la AFIL 02. Pero bueno, quiero detenerme en esta parte, que ese documento, justamente la AFIL 02, es importante para poder emitir de manera oportuna los recibos de nómina. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si no tengo la alta, pues no puedo timbrar un recibo de nómina. ¿Vale? Vámonos entonces ahora a lo que es un ejemplo del trámite de alta de la AFIL 02. Voy a hacerlo un poco más grande, se ve muy pequeño, pero bueno, aquí lo que yo quiero destacar es justamente que es la AFIL 02, aquí te lo menciona,
tiene que ser la fecha de publicación del formato en el Diario Oficial de la Federación, la fecha de solicitud del trámite, los datos generales del trabajador, los datos del patrón, la ubicación del centro de trabajo, obviamente su nombre, su sexo, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento. Y aquí tengo que ponerle cuál es el salario base de cotización, qué tipo de jornada va a tener, si es un contrato por tiempo indeterminado, por tiempo determinado, por obra determinada, por temporada, un periodo de prueba, en capacitación inicial, etcétera. Traducción, aquí tiene que venir todo, todo, todo. Y todo, ¿dónde voy a tomar toda esa información? La voy a tomar del contrato del paro. Por lo tanto, también para dar la materialidad a estas actas del Seguro Social, no basta solamente con poder emitirlas, con poder llevarlas a ventanilla o inclusive más adelante vamos a ver que se puede hacer en línea. No, necesito tener la materialidad, es decir, el contrato laboral que tiene que ser obviamente el match perfecto, cómo se le va a dar de alta al trabajador ante el Seguro Social. Posteriormente, tengo lo que es la FIL 03. Para los trabajadores solamente hay 3 tipos de movimientos en términos generales, que es la alta, la modificación de salario o inclusive la modificación de la jornada laboral y la baja, ¿vale? Todo esto, insisto, se puede hacer en ventanilla, sí, claro que sí. Si es de 1 a 5 trabajadores, los que únicamente tengan el patrón, se puede hacer en ventanilla. Más de 5 movimientos forzosamente tiene que ser a través ya del aplicativo del Seguro Social, a través del ITSE, del escritorio virtual. No te van a aceptar más de 5 movimientos a través de ventanilla. Aquí también estamos viendo la modificación del salario. Viene exactamente lo mismo, ¿vale? Obviamente con la diferencia de que aquí vas a plasmar el por qué vas a modificar el salario. Esto no solamente es el formato, digo, es muchísimo más el cuerpo, pero bueno, puse lo más representativo. Posteriormente viene la baja del trabajador, aquí lo mismo, perdón, aquí sus datos del trabajador, pero con la diferencia que debes de poner la fecha de baja del trabajador, ¿vale? Y la causa de la baja. Te van a dar ahí un listado de lo que si fue por separación voluntaria, si fue por término de contrato, si fue por ausencias. En fin, tú tienes que ponerle ahí por qué lo estás dando de baja al trabajo. ¿Sí? Aquí también estamos viendo lo que es el aviso de inscripción de los seguros especiales. Quiero dar un ejemplo muy actual, que es el alta de las trabajadoras o empleadas del hogar. Esto viene en la Ley Federal del Trabajo y también en la Ley del Seguro Social. Ya las personas que emplean a asistentes del hogar, pueden ser hombres o mujeres, y no solamente que vayan a hacer quehaceres. La connotación de un trabajador del hogar es mucho más allá de solamente ir a hacer un quehacer. Implica mucho, mucho más. Bueno, en fin, aquí lo que quiero llegar es que este aviso también se puede hacer a través de ventanilla y este es el formato que tendrá que estar llenando. Okay. Aquí la FIL 06, ¿a qué se refiere? Son los reportes de movimientos operados. Cuando yo doy de alta a un trabajador, cuando le hago una modificación, cuando lo doy de baja, independientemente de meter la solicitud de la misma, ahora el instituto tiene que emitirme un reporte de movimientos operados, traducción, que está aceptando el movimiento. ¿Okay? Insisto, también se puede hacer en ventanilla, pero si son más, se tiene que hacer forzosamente a través de un lote. Este lote lo va a emitir el aplicativo que es el ITSE, el programa del ITSE, es quien lo emite. Cuando alguien lo hace en línea, ¿qué es lo que sucede? Te emite primero un acuse de envío y cuando acepta lo que tú le estás solicitando, te va a dar un lote de aceptación. No hubo ningún problema, te acepto el movimiento de alta, de baja o de modificación, lo que tenga que ser. Pero en caso de que no lo acepte por algún error, te va a decir rechazado, movimiento rechazado. Y tendrás que volver a hacerlo nuevamente. Ahora bien, ¿quién únicamente puede realizar estos trámites? Altas, bajas, modificaciones de salarios, de jornadas. ¿Quién es la única persona que puede hacerlo tanto en ventanilla como vía virtual? Solamente pueden ser los patrones o representantes legales y tienen que acudir con la tarjeta patronal, con una identificación, con el acta constitutiva y en su caso, si es que procede, con el poder notarial. Solamente ellos pueden hacer estos trámites. Ahora bien, si lo van a hacer en línea, pues la empresa, a través de su representante legal, tendrá que obtener
lo que se conoce como el certificado digital. Te van a dar una llave privada, obviamente todo viene en una memoria USB, todo es a través de usuarios, contraseñas y pues aquí tú vas a poder hacer todos los movimientos que yo acabo de mencionar. No importa aquí si, aunque tengas un solo trabajador, tengas 5, tengas 1000, tengas 10,000, tengas 100,000, no importa. La practicidad de este programa que el Seguro Social está haciendo es justamente para evitar que vayamos a las subdelegaciones, sea mucho más sencillo y más rápido el trámite y creo yo que es mucho más, en mi experiencia, con mucha más certeza. ¿Por qué? Porque viene con una cadena y con un sello digital, como si fuera una factura. Entonces, por lo tanto, creo yo que le da mucho más validez. Sé que en la SAFIR, sí, vas, te la sellan y etcétera, ¿no? Pero si pierdes ese movimiento y no tienes esto, si como patrón perdiste la hojita de la fila del trabajador o el trabajador la perdió, o si lo diste de baja o si le modificaste el salario y perdieron los formatos, ya no hay forma de recuperarlos de forma física. Ahora tendrás que tramitar desde un inicio lo que debió de haber sido, ¿en qué sentido? En obtener certificado digital, llave privada, contraseñas y usuarios. Bueno, pues solamente me queda aquí mostrarles todas las referencias que yo tuve que investigar para poder hacer esta presentación. Bueno, pues espero que les sea de utilidad en un futuro y pues con esto yo concluyo la parte de mi producto final para la materia. Muchísimas gracias.